Estamos ahí siendo tratados por esa palabra rema que Dios nos dio a principio de año. Esa palabra que nos decía de que un despertar espiritual se levanta en el corazón de su iglesia, con hambre y sed de su presencia y de su poderosa palabra. Esta es la palabra inicial. Después recibimos 4 puntos más. Hemos tratado ya los 2 puntos primeros en reuniones anteriores. Esta mañana ya hemos tratado también el 3er punto que Dios nos dio sobre esta hermosa y gloriosa palabra rema. Y sigo insistiendo y sigo recordando, enfatizando que lo importante ahora es que usted y yo le creamos a Dios. Porque si va a suceder, usted lo tiene que creer. Yo lo tengo que creer. Cuando usted cree lo que Dios habla, cuando yo creo lo que Dios habla, no hay nada que pueda impedir que suceda lo que Dios ha determinado que suceda. Como he comentado en la primera reunión, ayer tuvimos la pastora y yo un día intenso, yo preparándome por la mañana la palabra para hoy. Después por la tarde tuvimos una consejería con un matrimonio, pues prácticamente tuvimos como 3 horas. Después tuvimos ahí una reunión de Zoom con la iglesia, gloria a Dios por la iglesia, con los hermanos de Barcelona. Y fue hermoso como Dios nos ministró. Hubo un tiempo donde compartí y abrir nuestro corazón. Y hermanos que hablaban de la situación que habían estado experimentando y viviendo en este tiempo de pandemia, el desánimo, el abatimiento, incluso hasta depresión y todo esto. Y de repente una alegría cuando hablaban. No se sabe en qué momento, pero de repente es como que ellos estaban explicando un despertar. Vino un despertar a mi vida. Me regresó el ánimo, el deseo, la pasión. Así coincidían varios hermanos y otros hermanos que he estado hablando de diferentes células también que han experimentado este despertar. Yo digo, wow, Señor, tu palabra está en pleno cumplimiento. En pleno cumplimiento. Y no sabe usted la alegría y la satisfacción para un padre espiritual. Como yo le hablaba ayer a los hermanos, que para entender un poquito con más profundidad el amor de Dios, hay que analizar aquellos que somos padres, que tenemos hijos, ese amor tan especial que sentimos por nuestros hijos, pues todavía no es ni sombra del amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios está obrando. Dios está llevando a cabo su precioso propósito en cada una de nuestras vidas. Tú eres importante para Dios y Dios cuenta contigo. Esas diferencias que humanamente podamos estar queriendo ver o que el diablo nos está queriendo engañar, no existen para Dios. A mí me apasiona cuando dice el apóstol Pablo, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni escita, ni hombre, ni mujer. Cristo es el todo en todos y para todos. Se rompen todas las distinciones, aún aquellas distinciones fuertes y poderosas dentro de la liturgia hebrea, ni circuncisión ni incircuncisión. Porque lo que ahora vale ya no es la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón, como hablábamos el otro día. Estamos experimentando un tiempo hermoso y un tiempo especial de parte de Dios. Esta tercera parte
de la palabra profética que Dios nos dio, nos hablaba de esta manera: año de subir montañas para alcanzar una mayor visión. Esto requiere de hombres y mujeres valientes y esforzados que estén dispuestos a ver una mayor gloria de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos para ver una mayor gloria de Dios? ¿Cuántos? Pero requiere algo. Tenemos que ser esforzados, tenemos que ser valientes, porque subir montañas no es fácil. Subir montañas, ¿cuántos han subido, por ejemplo, a la montaña esta que tenemos aquí, La Mola? ¿Cuántos han subido? ¿Es fácil subir esa montaña? Y eso que tiene caminitos y tiene cosas. Pero cuando se sube allá uno llega con la lengua afuera. No es fácil. Así también en nuestras vidas espirituales, las montañas espirituales que tenemos que subir, que están ahí, preparadas y dispuestas para que los hijos de Dios podamos alcanzar mayores experiencias y podamos alcanzar mayores logros, una mayor preparación para poder ser usados por el Señor de una manera gloriosa, para entrar en ese proceso, en ese progreso de vida y de salvación, siendo acondicionados y preparados para ser de bendición para todas esas almas y todas esas familias que están desamparadas, están angustiadas, que están de alguna manera buscando la solución a sus horribles problemas, para escapar de la amargura, la tristeza, de la ruina. Y qué bueno pues que la iglesia esté ahí despierta, esté levantada, esté fortalecida en el poder del Espíritu Santo para poder subir esos montes y gritar desde esos montes que la salvación de Dios es para todos y que podamos ser visibles, como hablábamos también el otro día, que este mundo reciba esa presencia espiritual, porque hay una necesidad de presencia espiritual, porque solo la presencia espiritual va a confrontar la amargura para convertirla en alegría. Solo la presencia espiritual va a traer sanidad para llevarse la enfermedad. Solo la presencia espiritual va a traer realmente refrigerio al alma de las personas abatidas y tantas cosas. Y hablábamos que es la iglesia la única que puede manifestar esa presencia espiritual aquí, porque nosotros hemos sido escogidos por Dios. Cuida, apóstol Pablo, ¿no sabéis que soy templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces ahí está. La iglesia es la que está capacitada y la que tiene el santo deber de manifestar esa presencia espiritual. Años de subir montañas. El título del mensaje en esta mañana, a modo de pregunta: ¿qué montaña subiremos hoy? ¿Tiene ganas de subir alguna montaña? ¿Anhela de subir alguna montaña? Hoy cuando terminé de predicar, se acercó mi hija, Rebeca, y me preguntó: ¿has subido a la montaña que está detrás de la finca? Pues claro que sí. Y la experiencia es tremenda. ¿Sabe por qué? Porque la visión es extraordinaria. Se ve todo el valle, todo el paisaje allá. Una mayor visión. Y eso que la iglesia está necesitando. Cada uno, a modo particular, personal y colectivo, necesitamos alcanzar una mayor visión.
Pero cada uno tiene que coger un compromiso de subir las montañas que Dios ha puesto para que usted y yo las podamos subir para beneficio de nuestras vidas espirituales. El texto que Dios nos dio en esta palabra rema es el siguiente. Quiero que lo lean conmigo, lo recordamos una vez más. Isaías capítulo 2, verso 3. Y antes he dicho, y ahora lo vamos a recordar también, porque esta misma profecía exacta también se la dio Dios a Malaquías, al profeta Malaquías. Y esta palabra profética estaba hablando del Mesías, que él iba a ser esa palabra que iba a fluir de Jerusalén y que iba a impactar las vidas de una manera gloriosa y poderosa. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Me paré a meditar y a pensar en esta parte. Y el Espíritu Santo me ponía este sentir de que este debe de ser el mensaje que la iglesia tiene que impartir, tiene que declarar. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Venid, subamos. Más que una invitación, es una necesidad. Es tiempo de subir esas montañas para alcanzar esa mayor visión y poder experimentar una mayor gloria de Dios. Sabemos que subir montañas implica esfuerzo, sacrificio, pero es necesario. No podemos estar siempre acomodados en el valle. Y más cuando estamos siendo zarandeados, como estamos experimentando ahora con esta pandemia. Si no decidimos subir a esas montañas, estamos expuestos a un estancamiento, estamos expuestos a un enfriamiento, a un dormir y hasta un morir espiritual. Tenemos que reaccionar. La iglesia tiene que reaccionar, por eso Dios habla, porque la palabra de Dios es poderosa para despertar los espíritus. Como hablamos el día jueves, lo que despertó al pueblo de Israel para ir y trabajar y reedificar la casa de Jehová, fue la palabra que Dios trajo a través del profeta Ageo, cuando los confrontó diciendo, meditar sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco. Meditad sobre vuestros caminos, porque coméis y no os sentís satisfechos, bebéis y no os satisfacéis, trabajáis y vuestro jornal cae en saco roto. Esa fue la palabra que Dios habló a través del profeta Ageo, y es la palabra que despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, y de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo. Y dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Y en ese mismo capítulo Dios le da una orden, subir al monte. Hay que subir al monte para traer lo que necesitamos, que tenemos que hacer aquí en el valle. Traer madera y reedificar mi casa, y pondré en ella mi voluntad y me glorificaré. Qué hermoso es escuchar cuando Dios nos habla. Tenemos un tremendo y glorioso y poderoso ejemplo en nuestro amado Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Él era experimentado en subir montañas. Él sabía cuándo tenía que subir y cuándo tenía que bajar.
Era necesario subir porque allí es donde él recibía aquello que le iba a ayudar para manifestar la gloria de Dios abajo en el valle. Una de las primeras experiencias al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en Mateo 5, en estos dos primeros versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, viendo la necesidad, porque no podemos olvidarnos que Dios tiene una visión hermosa y gloriosa. Jesús dice que en otro párrafo de la palabra de Dios, que viendo a la multitud tenía compasión de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve la necesidad. Subió al monte y sentándose, porque subió cansado, y estaba en la misma condición que usted y yo. Él sentía hambre y sentía sed, cansancio, porque estaba en condición de hambre. Pero él subió donde tenía que subir para hacer lo que tenía que hacer. Sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados. Y esta es la enseñanza gloriosa del Sermón del Monte. Esa tremenda, gloriosa y poderosa enseñanza que ha quedado ahí, escrita por toda la eternidad, para que todos los que quieran aprender, para todos los que quieran ser ministrados por esta palabra, puedan ser ministrados. Y empezó esa enseñanza gloriosa: bienaventurados, dichosos, felices. Y ya sabemos la bienaventuranza: los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero era necesario que Jesús subiera, y él subió. No escatimó esfuerzo. Él llegó a esa cima de ese monte para que lo pudieran ver con claridad, para que lo pudieran escuchar y poder soltar esa palabra de vida y de bendición para aquellos que llegaron a él con hambre y con sed. Todos recibieron una palabra, todos recibieron un mensaje de vida. Y qué hermoso es que podamos entender la necesidad. ¿A qué montaña vamos a subir hoy? ¿Qué montaña vamos? Yo creo que hay un reto. Forma parte de los retos de Dios para este año. Basta ya de comodidad. Basta ya, hermanos, de argumentos absurdos. Es que la pandemia, es que las restricciones, es que esto, es que lo otro. ¿Quién puede impedir de que aún estando usted en su casa pueda subir a esos montes gloriosos donde Dios se glorifique con poder y gloria? Ayer Dios nos ministró a través de Zoom. ¿No es así, Oscar? Magali, no está Magali allá. Nos ministró, sí. ¿Pudimos sentir la presencia de Dios? Sí. Tenemos que reinventarnos. Tenemos que echar mano de los medios. Eso que el diablo está usando para destruir, nos damos cuenta que nosotros podemos usarlo para edificar. Subamos a estos montes. Tomemos posición de ellos. Empleemos el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para que el poder de la palabra fluya, para que la palabra no quede presa, para que la palabra de Dios corra del monte hacia abajo. Corra. Jesús
subió tantos montes. Hay montes que son apacibles, donde tenemos que saber la lectura y rescatar la enseñanza. El monte de la transfiguración. Un monte donde hace que olvidemos el esfuerzo y el sacrificio de subir cuando podemos ver la gloria de Dios. Cuando el Señor se transfiguró y Pedro, Juan, hagamos enramadas tiendas para que habite Elías, Moisés. No, esto es algo que necesitamos para darnos cuenta que tenemos un Dios de gloria, un Dios de poder. Pero hay que subir, hay que bajar. ¿Se acuerda lo que sucedió cuando bajaron? Había un padre sumamente preocupado porque tenía un hijo endemoniado y el espíritu trataba de matarlo continuamente, echándolo en el fuego. Dice que el padre le pidió a los discípulos del Señor que echaran el demonio y no pudieron. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no estamos preparados. Porque hay cosas que necesitan esa preparación, y para prepararnos tenemos que subir a esos montes donde Dios tiene un trato especial, puntual, específico, para acondicionarnos y prepararnos para la obra del ministerio. Si hay que orar para los enfermos que sean sanados, para que sean liberados del tormento de demonios, pero tenemos que estar preparados, no ahí en la cueva, no ahí, aceptando esas restricciones, pero que no impide que nos pasemos todo el tiempo viendo películas y series y esto y lo otro y lo demás allá, sin darnos cuenta de que eso, más que ayudarnos, nos está metiendo más en las profundidades de las miserias, de las mentiras de Satanás. En nuestro hogar podemos subir al monte, al Getsemaní. ¿Por qué no lo hacemos? Es el monte de la oración, es el monte donde podemos tener una intimidad con Dios, donde podemos hablar con Dios, donde podemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos hemos acomodado, porque la excusa es que estamos desanimados, que no sabemos qué ha pasado, pero estamos ahí, anulados. Podemos subir al monte de la palabra y deleitarnos, como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Por qué no subimos a ese monte? Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Nada más que oírlo ya nos da espanto. Queremos que Dios haga cosas hasta cierto punto, pero que nos exprima, que nos machaque, que nos haga líquido. Jesús no rehuía, no huía. Él llegaba a ese lugar y se apartaba. Y tenía momentos donde su sudor eran como gotas de sangre, porque se estaba manifestando la prensa del aceite. Pero ¿sabe una cosa? Que para sacar la esencia de lo mejor de ti, tienes que ser tratado por Dios. Hay que subir al Getsemaní. No podemos, hermanos, rehuir. No podemos pensar que las cosas van a suceder como el que le toca la lotería. Yo estoy convencido que los que están experimentando ese despertar es porque han subido un monte. Han subido el monte donde se le ha predicado el sermón del monte, la palabra de vida, donde se le ha recordado que es bienaventurado, que es dichoso, y le han creído a Dios, y se han despertado.
específicas para explicar cómo ha llegado ese ánimo renovador, limpio, fresco. Pero ahí está. Ahora ha vuelto las ganas de leer la palabra, de orar, de predicar el evangelio, de orar por los enfermos, de orar por los oprimidos. Porque todo eso se había quedado enterrado en el valle de los huesos secos. Malaquías reafirma y confirma la palabra que iba a manifestarse a través del Mesías. Pero no podemos olvidar que Jesús dijo en el monte del Gólgota, otro monte que tenemos que aprender a subir. No es que nosotros vamos a hacer el sacrificio que ya Jesús ha hecho, en el sentido del derramamiento de su sangre para remisión de los pecados. Pero nosotros también tenemos nuestro Gólgota. Hay también un monte de sacrificio donde nuestro yo y nuestra vanidad puedan ser crucificados, que mueran, porque va a ser de la única manera que podamos evidenciar de que Cristo vive en nosotros. Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, yo he subido a mi Gólgota, ya no vivo yo, mi yo ha muerto, ha sido crucificado. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vivo de cualquier manera, no lo vivo en la confusión, ni en la fantasía, ni en las tonterías. Vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. Malaquías 4:2 dice: vendrán muchas naciones. ¿Cuántas naciones habemos aquí? Tranquilamente 7, 8. Y todas las que vendrán, más. Y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando Dios utiliza a dos profetas para decir una palabra idéntica, esto señala la gran importancia del cumplimiento de esta palabra. Y aquel verbo se hizo carne. Esa palabra se hizo carne para tener una manifestación de gloria. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de justicia y de verdad. Qué hermoso es entender todo esto. Para subir estos montes donde vamos a ser tratados de una manera rica y abundante de Dios, hermano, no se puede subir de cualquier manera. Tenemos que anhelar ser preparados. Porque, mire, leía que cientos y miles de personas intentaron subir el pico más alto del mundo, que es el Everest, y no lo consiguieron. O sea, es minúsculos o minúscula las personas que consiguieron la cima. Son personas que se prepararon, que sabían que el reto no era cualquier cosa. Muchos lo hicieron como hobby, muchos quisieron como hacer una aventura sin tomar conciencia de los peligros, y murieron en el intento. Y muchísimos más no alcanzaron la cima porque no estaban preparados. Y de toda esta gran multitud
Unos que murieron y otros que no alcanzaron. Los mínimos fueron los que alcanzaron. Y esto nos habla que para subir montañas importantes tenemos que estar preparados. Aquí no se trata de buenos deseos. Y no se trata que te levantes una mañana de buen ánimo y empieces a hacerles promesas a Dios que después no vas a cumplir. Y se trata de que te pares a considerar las realidades y a tomar un compromiso contigo mismo. A veces hablamos de tomar un compromiso con Dios cuando ni tan siquiera nos damos cuenta si vamos a responder. Un compromiso conmigo mismo. De que sí, va a haber momentos de dificultad, de angustia, de dolor, que voy a sentir abandonar, pero tengo que alcanzar la cima. Porque necesito urgentemente el trato de Dios para mi vida. Y si aquí abajo tengo que prepararme, voy a hacerlo. ¿Cómo nos preparamos? Humillándonos, reconociendo nuestra fragilidad, nuestra debilidad, la poca cosa que somos. Y levantar un clamor y decirle al Señor, Señor, sin ti nada soy, sin ti nada puedo. Por favor, Dios mío, ayúdame, fortaléceme, capacítame. Porque es cuando se cumple lo que está escrito, que Dios nos hace ministros competentes, siervos competentes de un nuevo pacto. No de la letra, no de la palabrería, no de promesas huecas, absurdas y vacías, sino un compromiso real en espíritu y en verdad. Porque es el espíritu el que vivifica, la letra mata. Y qué bueno, amada iglesia, que podamos entender esto. ¿Cuántos hermanos y hermanas con buenos deseos se han quedado ahí a mitad de la montaña sintiendo un peso de fracaso y permitiendo que el enemigo de nuestras almas todavía profundice y haciéndonos ver que no valemos para nada y no sé cuántas cosas? Y todo porque no iniciamos bien nuestro proceso de preparación. El que se humilla será levantado. El que se enaltece será humillado. Cojamos la dirección de la palabra, la guía del Espíritu. Vamos a dejarnos ministrar con la verdad del Espíritu Santo. Salmo 24, versículo 3 en adelante, dice la palabra a modo de pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Y quién estará en el lugar santo? ¿Quién subirá y quién estará? Dos palabras que tenemos que hacerlas nuestras y implantarlas en nuestro corazón para asumir ese reto. Yo quiero ser el que sube, yo quiero ser el que está en ese lugar santo. Pero dice, el limpio de manos. El limpio de manos. Hablamos en la primera reunión que ahora por las circunstancias de la pandemia todos hemos tenido que aprender a limpiarnos nuestras manos como nunca lo habíamos hecho, ahí dándonos con las fregadas con este alcohol para desinfectarnos. Esto dentro de una realidad, de una necesidad por la presión
y la amenaza de esta enfermedad. Y nos damos cuenta que somos capaces de accionarnos y hacer cosas porque entendemos que son necesarias. Pero ¿qué pasa en el contexto sumamente más importante de nuestra vida, que es en el contexto espiritual? Queremos hacer cosas, pero queremos hacerlas con manos sucias. Vidas que andan de una forma tenebrosa porque estamos caminando en iniquidad, en pecado y queremos evidenciar que y esos son los que quieren y nunca pueden. Los que quieren subir pero se mueren en el camino porque no están preparados, porque no han entendido. David se preparó en el Salmo 51 cuando él dice: Señor, límpiame y seré más blanco que la nieve. Porque él se sentía profundamente sucio. Él sentía que ese espíritu noble que lo sustentaba ahora ya no estaba con él y que había perdido el gozo de la salvación. Y él levanta una oración manifestando un verdadero arrepentimiento. Devuélveme el gozo de la salvación y que el espíritu noble me sustente. Necesitamos entender que para subir esos montes donde va a haber un trato glorioso de Dios, donde usted va a alcanzar una mayor visión para ver una mayor gloria de Dios, necesitamos una preparación. Manos limpias, corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Un despertar espiritual se levanta en el corazón de su iglesia con hambre y con sed de su presencia y de su poderosa palabra. Pero hay que creerle a Dios. Si esta palabra no se recibe con fe, usted quedará pero no podrá. Y se va a decepcionar, se va a cansar, se va a fatigar, va a abandonar. Y lo peor de este tema no es lo que le sucede a usted, que es grave. Lo peor es que otros están viendo lo que le sucede a usted. Y somos mal ejemplo. Somos mal testimonio. Y el diablo aprovecha para poner confusión y un mensaje engañoso, como que eso es imposible y no vale la pena ni intentarlo. Pero Jesús subió a todos y cada uno de esos montes que él tenía que subir para ser ejemplo y testimonio. Su condición de hombre, mostrando su fatiga y su cansancio, pero él subía a cada uno de ellos. Aún en el monte del Gólgota, el monte de la calavera, el monte de la muerte, él dijo: tengo sed. Mostrando su realidad. Pero también dijo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que él subió a lo más alto. Dice, pero eso que subió no es que primeramente bajó a las profundidades más profundas. Jesús sabía subir.
también sabía bajar. No hubo ni un solo monte que Él no experimentara. Y todos estos en un conjunto representan el monte donde está Dios, el monte de Jehová. Monte donde la palabra de Dios va a trastornar tu vida y te va a transformar y te va a cambiar. El monte donde la oración va a ser tan poderosa y tan efectiva que tú vas a coger unas fuerzas sobrenaturales. El monte donde vas a ver la gloria de Dios, el monte de la transfiguración, el monte del sacrificio. Todos son experiencias y todos son montes donde Dios te prepara para usarte. Para usarte. Pero hay que estar preparados. Y ahora, en el transcurso de este año, todavía con la amenaza de la pandemia, todavía con la amenaza del virus, vamos a estar anulando toda amenaza, simplemente porque nosotros vamos a disponernos a subir a esos montes y bajar llenos de la gloria de Dios. Así como lo hizo Moisés cuando Dios lo llamó al Sinaí. Y él bajaba, dice que su rostro resplandecía. Por la gloria de Dios. ¿Acaso todo esto se ha anulado? ¿Se ha anulado la manifestación de la gloria de Dios? ¿Se ha anulado el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, los milagros del Espíritu Santo, las señales del Espíritu? Todo esto está vivo, está poderoso, pero hay que subir para echar mano y bajar para manifestarlo, así como Dios quiere. Hay montes que son extremadamente complicados de subir y muy dolorosos, pero son los montes que tienen la mayor enseñanza sobre la parte más importante de nuestra vida, que es nuestra fe. Abraham tuvo que sufrir, tuvo que experimentar algo muy tremendo. Después de esperar tanto tiempo por ese hijo de la promesa, Isaac, va a Dios y le pide que lo sacrifique. Lo manda a subir a un monte para sacrificar a su hijo. Si usted lee esa lectura, se va a dar cuenta de algo que a mí siempre me llamó la atención. Cuando Abraham recibe la orden, dice: sacrifícame a tu hijo Isaac, al que amas, para que no hubiese confusión. Abraham no argumenta. Y sabe una cosa, la palabra de Dios, siempre que hay un argumento, siempre que hay un rechazo, siempre lo evidencia. Pero Abraham se calló. Y dice la palabra que a la mañana siguiente, muy de temprano, el padre recibiendo una orden de esta, madruga y corre para llevarla a cabo. ¿Será que Abraham no quería a su hijo, Isaac? Usted sabe que no es eso. Abraham quería a su hijo con toda su alma, pero creía en Dios con todo su corazón. Él sabía que aunque él llevara a cabo el sacrificio, Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. Pero no era una prueba fácil, no era un monte sencillo de subir. ¿Quién está preparado para subir este monte? Y más cuando
El muchacho, padre, y ahí la leña, el cuchillo, ¿dónde está la víctima para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham, Dios proveerá. Cuando llegaron a la falda de ese monte, mandó a sus siervos, quedaros aquí, porque yo y el muchacho subiremos, adoraremos y bajaremos. Él estaba diciendo una mentira. Abraham no estaba mintiendo. Abraham estaba convencido de lo que iba a hacer. La única manera de adorar a Dios es obedecer su palabra por encima de todas las cosas. Y Abraham estaba en esa adoración. Y dice, el muchacho y yo iremos a adorar. También Isaac estaba en esa adoración, porque Isaac tendría como 17 años y Abraham era un viejo centenario. Isaac no era tonto, se estaba dando cuenta de la realidad. Cuando el padre quisiera echarle mano para amarrarlo como lo hizo, Isaac tenía vigor, rapidez y fuerza para salir corriendo y que su padre no lo pillara, pero él se dispuso para ser parte de la adoración. Por eso el muchacho y yo iremos, subiremos, adoraremos y bajaremos. Y cuando ya estaba todo listo para el sacrificio, ahí en el monte, en ese altar, y ya estaba el cuchillo bajando, Dios lo paró. Y Dios le dio la provisión. Génesis capítulo 22, verso 14 dice, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Pero ¿quién está preparado para subir ese monte? Hermano, le voy a decir, a veces va a ser necesario. Para tener una mayor visión, para prepararnos para ver una mayor gloria de Dios, no tenemos que rehusar subir los montes que Dios nos manda que subamos. ¿Qué monte vamos a subir hoy? A veces no nos damos cuenta y estamos presos de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestra arrogancia. Por no decir altanería y por decir otras cosas. Venimos a la iglesia y queremos que las cosas sucedan a ese golpe de varita mágica. Pensamos que Dios tiene que actuar como las hadas madrinas, que nos dé el milagro y lo que necesitamos simplemente porque nosotros queremos que así sea. Pero los que hemos profundizado en la palabra y en la experiencia de la verdad eterna de Dios, sabemos que eso no es así. Hay dichos humanos que se acercan a una realidad eterna. El que algo quiere, algo le cuesta. Y muchas veces no estamos preparados a pagar lo mínimo. Queremos que Dios nos dé todo. Incluso exigimos de que Dios nos dé todo, pero nosotros no estamos dispuestos a dar lo mínimo. El Salmo 43:3 es como una oración que quisiera que pudiéramos aplicar a nuestras vidas. Envía tu luz y tu verdad. Estas me seguirán, me conducirán
a tu monte, a tu santo monte y a tus moradas. No es tiempo, hermanos, de estar ahí acomodados en el valle, lamentándonos de la situación de esta pandemia, acomodándonos a este nuevo estilo de vida. ¿Sabe que el diablo ya se preparó para hundirnos espiritualmente antes de que llegara esta pandemia? Ya puso Netflix, ya puso, yo que sé que cuántas cosas hay por ahí, que entretienen, que emboban. Bueno, yo no estoy en contra de que usted vea que veamos una película. Dicho sea de paso, hay películas cristianas que vale la pena verlas. Y a veces pues andamos con otras cosas, ¿verdad? Y nos olvidamos lo que el apóstol Pablo dejó escrito ahí con una palabra inspirada, poderosa de Dios. Todo me es lícito. Y como siempre digo yo, puedo hacer lo que me da la gana. Porque en realidad lo que está diciendo Pablo cuando dice todo me es lícito es, puedo hacer lo que me da la gana. Pero no todo conviene. Todo es lícito, me es lícito, pero no todo edifica. No me dejaré arrastrar. Oh, pastor, es que el ánimo lo tengo por el suelo. Es que estoy... Sí, hermanos, la tristeza de ver a hermanos con ataques de espanto, de miedo. No exagero. Nunca descubriré ningún nombre, nunca. Pero sí soy libre para decir que está pasando lo que está pasando. Terror. ¿En quién estamos creyendo? ¿En quién estamos confiando? ¿No es la palabra la lámpara que nos ilumina con la verdad? ¿No hay una palabra para esos momentos de angustia o de ansiedad? No me canso de repetir, hermanos, lea el Salmo 27. El Señor es, no será, es en presente mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, ellos querían comer mis carnes, pero tropezaron y cayeron. Y aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo en Él estoy confiado. Si no nos vamos a Pablo, al Nuevo Testamento, ¿qué pues diremos a esto? Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Acaso vamos a olvidar lo que dice a continuación? Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Amada iglesia,
qué montaña subiremos hoy? Hay retos y desafíos, como ya en la primera parte de la palabra de Dios nos está Dios hablando y enseñando. ¿Y sabe una cosa? Dios continúa hablando y su palabra es poderosa. Tiene poder para restaurar, sanar, liberar, levantar, fortalecer, establecer. Esa es la palabra eterna de nuestro Dios. Lo único que Dios necesita de usted es que le crea y que disponga su corazón para obedecerle. Y a la que usted ponga el pie ahí en la falda de esa montaña, cuando mire para arriba y vea pues, todo el esfuerzo, todo el trabajo, ya cuando usted empieza a dar el primer paso, sentirá las fuerzas del búfalo. Y cuando siga caminando, experimentará de que Dios le da las alas de las águilas. Y aquello que humanamente era tan complicado y difícil, se convierte en una experiencia de gozo, de alegría, de celebración. El Dios Todopoderoso ha tomado posesión de mi vida. Y ahora ya no soy yo, es Cristo en mí. ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Woo! ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie, amada iglesia.